Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos que se reúnen cada semana para escuchar acerca de la profecía y conocer bien los tiempos en los que estamos viviendo. Saludos de parte de su hermano aquí, su amigo Sony, y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera a todos aquellos amigos y hermanos que entran en este canal semanalmente, cada vez que subimos un nuevo programa y actualizamos a los hermanos. A veces no están al tanto de todas las noticias y todas estas noticias llevadas a la luz de la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Recuerda que este es un canal que es 100% profecías. Hablamos de profecía, de escatología, muchos temas. Para aquellos que quieren conocer bien las profecías, pues aquí pueden encontrar más de 250 programas que están grabados especialmente dedicados a aquellos hermanos que no conocen acerca de las profecías. Pues el testimonio de Cristo, dice la palabra de Dios, es el espíritu de la profecía, y aquí hablamos de las profecías. Pues es un tema que la iglesia no está tocando actualmente y tienen la vista de todos los miembros viendo hacia otro lado y no están predicándole lo que debe ser, que es sobre profecía. Así que atención, siempre requiere ahí anotar lo que citamos aquí para recordarlo. Es importante que memoricemos la palabra de Dios, porque llegará el momento que no tendremos la palabra escrita y no la podremos leer, así que la tenemos que retener ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Es importante siempre retener la palabra de Dios en el corazón, en la mente, en todo. Así que recuerda que aquí tampoco lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, así que no nos comprometemos en esa parte de estar vendiendo y cosas así, hermanos, la palabra de Dios, porque todos seremos llamados a capítulo al respecto, si hicimos mercadería de la palabra, sí o no. Así que mejor, hermano, ponte claro que aquí no pedimos nada, aquí no lucramos con la palabra de Dios, no te solicitamos que nos envíes dinero en esta cosa. Gracias a Dios nos da los medios para sostener este programa, que es costoso también. Pues la gente piensa a veces que esto es fácil, pero no es fácil. Todo lleva un equipo de trabajo, estudio muy intenso, muy profundo, en el cual tenemos que dedicar mucho tiempo. Aparte de nuestra profesión como médico, que yo soy cirujano ortopeda, que tenemos que hacer cirugías a diario, asimismo tengo que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y porque tú no, también que estás en casa, tienes que dedicarle tiempo a Dios como el Señor te lo exige. Así que, hermanos, tenemos que trabajar duro. Estamos en los últimos tiempos. Hoy tenemos el tema: ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Un tema interesante, pues aquí tocamos las noticias actuales y que están en desarrollo y que van caminado a todo lo que dicen las profecías y con el cumplimiento de estos últimos tiempos. Pues aquí hablamos de profecías y cosas que se están dando, que son las señales en la tierra. Así que, sin más vuelta, hermano, vamos a comenzar con este programa. Así que comencemos. Así dicen las noticias, comenzando. Dice que el jefe del Estado Mayor de Israel advierte sobre la necesidad de prepararse para guerras en múltiples frentes. La campaña contra Irán no ha terminado. Así como lo hemos dicho anteriormente, esta guerra que se dio fuerte contra Irán recientemente, esto no había acabado, pues no se ha dado tregua, no ha terminado, porque ellos no se van a rendir hasta que ellos sean derrotados totalmente. Para que se cumplan todas las profecías que están escritas en la palabra de Dios, pues tiene que darse así. Todos los enemigos de Israel tienen que caer, ser destruidos. Así que estamos viendo parte de esta profecía cumpliéndose frente a nuestros ojos cuando citamos la palabra de Dios en Salmo 83 y toda esta guerra de la confabulación. Vemos los altos mandos reuniéndose siempre de inteligencia para ver los puntos estratégicos, dónde atacar y dónde los puntos débiles de los enemigos. Pues Israel cuenta con el sistema de inteligencia más avanzado que exista en el mundo ahorita mismo, y con las herramientas del armamento bélico para atacar y hacer caer, destruir a sus enemigos. Pero Israel no tiene que soltar
dejar ir la oportunidad de vencerlos, porque donde bajan la guardia, entonces ahí los enemigos se apoderarían y podrían hacerle mucho daño al pueblo de Israel. Aquí dice Infobae: Israel advirtió que se prepara una campaña prolongada contra Irán y defendió la ofensiva por la amenaza nuclear. Así que vemos que esto se está alargando, hermano, pero sabemos cuál es el fin. Pues todos estos aliados de Rusia, China, así como lo es Irán, todos ellos están alineados tal cual lo dice la palabra de Dios. Y estamos advertidos en la profecía, porque todo está escrito. Así dice el economista: Estados Unidos abandona negociaciones para una tregua en Gaza y culpa a Hamas. Pero bueno, ya Trump dio la semana pasada el aviso de que iban a destruir y desaparecer a Hamas. Pero vemos este espíritu del enemigo que quieren seguir haciéndole daño al pueblo de Israel. Pero así mismo son su fracaso, pues. Todo intento que hacen hacerle daño a Israel se le devuelve a ellos. Dice aquí en Aurora: tras el fracaso del alto al fuego entre Israel y el Líbano, ¿qué sigue? Pues son noticias en desarrollo lo que se están dando. Y todo está referente a lo que dice la palabra de Dios en Salmo 83, 3-5. Y ahí está claro: contra tu pueblo han consultado astutos secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confablan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Estamos viendo el cumplimiento que todos los enemigos de Israel están siendo vencidos y destruidos. Y todo lo que nos alerta es que muy pronto vendrá entonces esa guerra que sigue la posterior, que es como la de la venganza de todos los enemigos de Israel, que es la guerra de Gog y Magog, que se va a dar ya muy pronto, una vez se dé el rapto, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que serán eventos simultáneos. Pues estamos viendo tantas señales en el mundo, así como son los terremotos que vamos a mencionar muy pronto, y todas estas cosas que están ocurriendo, los ejercicios militares, todas estas noticias que salen entre Irán y Rusia, como esta que aquí donde lanzan ejercicios navales conjuntos en el mar Caspio, en plena escalada con Occidente. Entonces, todo esto son preparativos para esa gran guerra que se va a venir a dar, que es la guerra de Gog y Magog, que les invito a que visiten en este canal y lo busquen. Yo sé que a veces a los hermanos les cuesta encontrar los programas, pero es necesario que se suscriban al canal. Si se suscriben al canal, pueden entrar directamente y a buscar todos los programas que tenemos grabados en este canal. Pero ahí lo pueden encontrar, la guerra de Gog y Magog, en varios temas que hemos hablado de esto, lo hemos tocado en varias ocasiones. Así dice la jornada: acuerdan Rusia e Irán cooperación militar y de defensa. Y todo ello, sabemos que Rusia también tiene su punto estratégico en avanzada ahí al lado en Siria, vecino de Israel. Así que están buscando la manera y se han acercado tanto, hermano, que ya, ellos se están preparando para ese gran momento que ellos llamarían como la invasión a Jerusalén. Pero todo está escrito, hermano. Las profecías están dadas y es necesario que conozcamos cuáles son los eventos. Pues todas estas señales que nos hacen es advertirnos y aumentar nuestra fe a la gran llegada de nuestro Redentor en el rato de arrebatamiento, que nos encontraremos con el Señor en el segundo cielo. Ahí dice la noticia en Rusia. Rusia envió militares de alto rango especialistas en misiles de una misión secreta a Irán. ¿Y esto por qué será, hermano? Entonces estamos viendo que ellos tienen uranio todavía escondido, siguen enriqueciendo uranio, hermano, y eso no ha parado. Definitivamente los sistemas de inteligencia revelan que no han parado y que siguen trabajando en esto. Pues muy pronto se reactivan estas guerras y de continuo, y que están en desarrollo. Siempre están dándose noticias a diario sobre estos ataques entre entre Irán y su grupo proxy e Israel. Así que es importante que conozcamos todo esto, como dice de Jerusalem Post. Jerusalem Post dice: Irán, Rusia, China refuerzan su alianza con maniobras navales conjuntas. Todas estas noticias nos están alertando de tal cual está escrito en la palabra de Dios, y no se pierde
ni una letra, nada, que no se cumple, hermano. Se cumple todo tal cual está escrito. Y esta guerra que mencionamos aquí en Ezequiel 38, aquí vamos a leer del 2 al 5, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, la tierra de Magog, príncipe de Rusia, Mesec y Tubal, profetiza contra él Persia, que es Irán, Cud, con ellos, todo ellos con escudo y yelmo. Estamos viendo las naciones que participan en esta guerra de los últimos tiempos. Y estamos viendo cómo se está dando frente a nuestros ojos, y aún así la gente no sabe en qué tiempo estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Entonces, ¿cuáles son los momentos proféticos que estamos viviendo? Este es el tema del día de hoy. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo los tiempos que la tierra está gimiendo, donde hay guerras y rumores de guerras, donde hay destrucción, devastaciones, dado por todo este movimiento de la tierra, los terremotos, megaterremotos que se están dando, que se darán muy pronto, en un futuro muy cercano, donde dice Ezequiel 39:4, donde advierte cuál sería el final de estas naciones que van a atacar a Israel para invadirla en ese momento que se dé la guerra de Gog y Magog. ¿Cuál va a ser, hermano? Recordemos que el rapto, la convulsión de la tierra que está gimiendo, todo esto será un evento tan simultáneo, las guerras, porque cuando se desata el primer sello, ya la iglesia no está aquí, está en los cielos, celebrando que el Señor, el Cordero Inmolado, va a desatar el primer sello. Así que en la tierra se va a dar en ese momento entonces una paz, porque sale el jinete del caballo blanco, que es del anticristo, que trae una falsa paz. Pero ¿paz a qué va a traer? Una paz muy efímera. Pues ahí decididito se va a dar, entonces se desata el segundo sello, que es el de la guerra, ¿no? El caballo bermejo. Se desata el jinete que lleva el caballo rojo que es el de la guerra, hermano. El de la guerra. Ese jinete de la guerra es el que va a traer esta guerra de Gog y Magog, donde se va a dar este evento fuerte, hermano. Pero sabemos cuál va a ser el final de ello. Dice en Ezequiel 39:4, dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. O sea que serán eliminados, destruidos, y los cuerpos de todos estos militares que se van a levantar en contra de Israel, ese será su fin. Comida de las aves de rapiña. Serán destruidos, comidos, expuestos a la intemperie, donde las aves vendrán y destruirán todos sus órganos y se los comerán, hermano. A la fiera del campo les serán dados por comida. Ahí dice Ezequiel 39:4, lo dice claramente. Entonces, ¿qué nos dice la profecía? ¿Qué ocurre en Israel? Nuestro reloj profético. Es que es el reloj profético de Dios. Definitivamente es la secuencia como estamos llevando a cabo todas estas cosas que se están dando en el mundo, sabiendo que ya estamos entrando a esa semana 70, que es la profetizada en el libro de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, donde citamos todas estas cosas. La palabra de Dios nos dice claramente la secuencia de los eventos que siguen, hermano, un evento muy futuro. Y aquí vemos la noticia en Israel, en el Lacio judío. Neset dice que aprueba la moción a favor de la anexión de Judea y Samaria. Este es un conflicto que está en desarrollo actualmente, donde esta tierra de Samaria y de Judea, que está dentro del área de Cisjordania, será anexada muy pronto a Israel. Y claro que traerá conflictos, sí, traerá conflictos. Los conflictos seguirán, continuarán y todavía no pararán. Así que estas tierras que son por historia, son históricos de Israel, retornarán a Jerusalén, pero son tomadas. Unos están a favor, otros están en contra, pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? En Salmo 105, en los versos 10 y 11 nos dice: la estableció a Jacob por decreto, esta tierra de Jerusalén, a Israel por pacto sempiterno, dice, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Claramente, históricamente, bíblicamente lo dice, hermano, lo establece. Y así lo está diciendo el presidente Neset, que celebra la moción de la soberanía sobre Judea y Samaria. Los judíos no pueden ser ocupantes. Así que, hermano, estamos viendo esta noticia, cómo se está dando en desarrollo, y vemos el parlamento ahí en Israel reunidos,
aquí aprobando la moción a favor de la anexión de Judea y Samaria. Israel ahorita mismo va a estar imparable, hermano, porque Dios los acompaña. Es el pueblo elegido de Dios. Ellos nunca han sido desechados, como muchos quieren decir, que la iglesia sustituye a Israel. No, nunca ha sido así, hermano. Nunca lo ha despreciado, nunca lo ha dejado. Ahí lo tiene el Señor presente para su cumplimiento, para el cumplimiento de lo que ya está escrito, y el Señor no miente. Las palabras todas se cumplen. Así la palabra de Dios nos advierte que en ese momento de que se termine esa semana 70, al final de la semana 70, donde Israel ya será entonces el remanente que quede, pues, el remanente que quede de Israel, al final el Señor lo va a rescatar, pues será la segunda venida. Y ahí donde tocamos siempre el tema del arrebatamiento, el rapto y la segunda venida, que son dos eventos diferentes. Pero entonces hay que estar claro cuando leemos la palabra de Dios a qué nos estamos refiriendo y a qué se refiere, en qué tiempo se está citando la palabra de Dios. En Apocalipsis 16, 14 y 16 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí será en ese momento cuando descienda Jesús, los santos ángeles, los ejércitos de Dios, la iglesia, todo vestido de lino fino, hermano, a defender a Israel. Y al final, ese remanente que queda ahí de Israel, todos ellos serán salvos, todos los que quedan ahí, el remanente que soportó hasta el final, porque no todos los judíos serán salvos, como todos a veces piensan y se les ha enseñado a muchos. No todos serán salvos, hermano. El remanente que persiste hasta el final. Ahí lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. En Lucas 21, 20 al 22 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así que estamos viendo, hermano, que aquí la palabra de Dios nos está diciendo el momento en que se darán esta profecía que cita la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que estar claros en la secuencia de cuándo ocurrirá esto, que cuando salgan de Judea, huyan a los montes. El Señor, al final de los tiempos, de esa semana 70, el Señor lleva al remanente ese y lo protege en el desierto, hermano. Son protegidos en el desierto. No serán detectados por el anticristo, definitivamente, porque el anticristo y el falso profeta van haciendo de la suya en todo lo que queda de la humanidad, en todo el convulsionado planeta, lo que ha quedado después de los desastres de todos estos 21 juicios que se vendrán en la tierra, sin contar los 7 truenos que sonaron también, que no se le permitió a Juan escribir. Todos estos juicios de la tierra que caerán a la tierra definitivamente van a reducir la población mundial, y así mismo queda un remanente, y ese remanente es el que huye y que se va y obedece lo que dice que está escrito aquí. Saldrán de ahí, donde se menciona a Judea, que es parte de la discusión actual del retorno al poder de Israel. Forma parte entonces del pueblo de Israel, de Jerusalén, y toda esta nación, hermano, cada día sigue creciendo, y siguen llegando los que están en otros países de tierra lejana, van llegando a Jerusalén, a Israel, haciendo alía para cumplimiento de la profecía. Pues es el lugar más seguro donde puede vivir a todos los israelitas. Llámesele como judío, actualmente se le dice a todos, se les llama judío, pero no todos son judíos, son israelitas de diferentes tribus. Así que, hermano, es importante que tengamos claro que ellos, una vez llegan acá a Jerusalén, son protegidos, es el lugar más seguro, porque en el mundo se está viviendo el antisemitismo, ese demonio, esas ideas de destruir, de matar a judíos, así como a cristianos también. Comenzará muy pronto esta semana 70, cuando llegue el final de esta semana 70, que son esos 7 años que habla el libro de Daniel. Descenderá entonces Jesús, todos los ejércitos, los ángeles, la iglesia, todo. Llegaremos a la tierra, hermano, y en ese momento
se ata a Satanás, la Trinidad es dividida. Entonces el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego vivos. Ellos bautizan el lago de fuego. Satanás tirado al abismo, atado por 1000 años. Por 1000 años. Mientras estaremos aquí reinando en la tierra por 1000 años, en el gobierno milenial de Cristo. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14, 3 y 5. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén. Y vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con Él. Aquí estamos viendo esta profecía que se va a cumplir muy pronto. Esta es la profecía que se dará en el momento que se dé la segunda venida de Cristo. En ese momento es donde el mal es dividido. Hay el Satanás lanzado allá al abismo y el anticristo y el falso profeta, que son parte de esa trinidad diabólica. Bueno, son lanzados al lago de fuego de todos individuos, el anticristo y el falso profeta. Dice Zacarías 12, 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como ellos lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un momento de descender a la tierra a Jesucristo, con todos los santos, los ángeles, los ejércitos. Descenderemos y rescataremos a lo que queda del remanente de Israel. Y estamos viendo todo este espíritu de antisemitismo que está viviendo el mundo actualmente. De aquí el economista habla de Macron, quien anuncia que Francia reconocerá en septiembre el Estado palestino. Estamos viendo toda esta noticia en diferentes noticieros aquí en el proceso, que anuncia que reconocerá a Palestina. Aquí Macron lo va a reconocer como Estado. Y vemos las reuniones de este señor Abu Abad, quien se reúne con Emmanuel Macron y está en continuo reuniones para la aceptación y los arreglos y los tratos para llegar a reconocer este Estado de Palestina. Veremos nosotros elevarse como Estado, el Estado Isura del Estado palestino, después de tantas luchas y guerra que han hecho contra Israel. No lo sabemos, solamente Dios sabe, hermano. La profecía está dándose, y donde el 29 de septiembre se denomina como el Día Internacional de la Paz. Entonces las Naciones Unidas quieren proclamar entonces a Palestina como un Estado, pero no sé si eso se podrá llevar a cabo en este momento. Solamente Dios sabe. Dios sabe si sí o si no. En lo personal no creo, hermano. En lo personal no creo. Cuando digan paz y seguridad, como dice 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz, seguridad, entonces va a venir la destrucción, hermano. Y es difícil vivir con un vecino que es enemigo tuyo, que quieren y buscan siempre el exterminio de Israel. Es difícil convivir con alguien así, hermano. Definitivamente que esto es algo que está difícil. Definitivamente todas las naciones se voltearán en contra de Israel. Y eso está escrito. Aquí dice la noticia: Estado palestino ya es reconocido por más de 140 países. Y Francia se une. No sé si esto será una noticia verdadera o no. Pero lo que está escrito es que todas las naciones se iban a voltear en contra de Israel. Y estamos viendo cumplirse todas estas noticias, hermano. Estamos viendo que se están cumpliendo. En el expreso aquí, reconocimiento de Palestina por Francia desata una condena de Israel y Estados Unidos. O la Unión Europea, hermano, no sé, hermano. Definitivamente, aquí vemos noticias que están ocurriendo. Aquí, hermano, definitivamente hay conflictos serios y donde se vive un ambiente de zozobra, pues están esperando una guerra en Europa. Ya hace días, hace meses están esperando una guerra. Entonces, Emmanuel Macron, que habla bastante, pero no hace nada, pero aquí lo vemos firmando documentos donde para reconocer al pueblo palestino como un Estado. Dice la palabra de Dios, aparte de todas estas señales de guerra y rumores de guerra, que la iglesia estaría bien confundida. Y es lo que estamos viviendo, porque se están predicando tantas falsas doctrinas
Y no se le está predicando la profecía como se le debe estar predicando al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Definitivamente, la palabra de Dios siempre se refiere a un remanente, a un grupo pequeño. Así como dice Mateo 20:16, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mientras tanto, la apostasía crece y crece y crece, y la buena enseñanza está por desaparecer. No quieren enseñar la verdad, no enseñan la profecía. La iglesia está totalmente dormida, hermano. Es alarmante cómo se encuentra. La iglesia no está preparada. Definitivamente necesitamos, Señor, que tenga misericordia, Señor, porque estamos viviendo tiempos muy duros. Dice otra versión aquí, 2 Timoteo 4:4, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Están buscando fábulas, mitos. Están buscando noticias buenas a sus oídos. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere conocer la verdad. Se rehúsa a escuchar la verdad. Hay muchos que están predicando que ya no existe el rapto, y otros que sí predicamos que sí, definitivamente está escrito y con muchas pruebas bíblicas, muchas citas bíblicas, pero aquellos que dicen que no existe el rapto quieren basarse en un solo versículo y hacer una doctrina de esto. Y definitivamente es la confusión que se vive en el pueblo de Dios, que no está unido, definitivamente no está unido. El rapto es inminente, pero ¿quién va a ganar y quién va a perder? Aquel que no creyó en el rapto, claro que ese es el que va a perder. Pero si nosotros creemos el rapto y no se diera, no perdemos nada, lo que creemos, pero el que no creyó sí va a perder. Definitivamente, ponte a pensarlo, es así. Esta semana 70 está a punto de comenzar, a punto de iniciar esta semana 70, para que se dé este tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y muy pronto entonces se dará eso que ya se ha ensayado en el mundo, que conocemos como la marca, porque ya eso está practicado y está listo, hermano. Solamente lo van a implementar como parte de esa entrada que tiene en el mundo lo que es la inteligencia artificial, el control de todas las cosas sobre el mundo, y hacer así de Satanás un ser que va a estar omnipresente en toda la tierra, omnisciente en la tierra, en todos lados. Pues él no puede estar en todos lados al mismo tiempo, como lo es Dios, que sí, Dios está en todos lugares. Y esa marca muy pronto vendrá, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Y lo podemos leer ahí del verso 16 al verso 18. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Entonces, pues el número de hombre. Es importante, hermano, saber que esto ya está implementado, y hemos visto todo, cómo se ha puesto en práctica. Y todo es parte del control, para el control religioso, el control económico, el control político. Todo es parte del nuevo orden. Y todo esto tiene que ver con estas cosas, hermano. Definitivamente, lo que se va a dar muy pronto en esa semana 70, donde la mitad de la semana será obligatoria esta marca. O sea, los 3 años y medio de que ya la iglesia no está aquí en la tierra. No sé, hay gente que trata de buscar explicaciones de que el rapto se da a la mitad, antes del final de la semana 70 o al final. Y no son respaldados bíblicamente esta postura, definitivamente. Es la pretribulacionista, la postura precisa. Es la que describe la palabra de Dios. Es lo que está escrito. Y es lo que cita la palabra de Dios. No hay otra forma. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 16:18. Hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
La gente está asustada, hermano, por todos estos eventos que se están dando últimamente en esta semana, donde se dio este megaterremoto, un terremoto fuerte que se dio en Rusia, hermano. Definitivamente esto nos está solamente dando un vistazo de lo que se va a venir. Porque si este terremoto fue de 8.8 y todos los estragos que ha causado, ¿qué se espera en el tiempo de la tribulación, hermano? En el tiempo de la gran tribulación, estos terremotos que va a sacudir la humanidad sin precedente, porque dice la palabra de Dios aquí, lo dice claramente, tan grande un terremoto, temblor de tierra tan grande, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás. O sea, algo que nunca se ha dado y no se va a dar, hermano, definitivamente. Así vamos a verlo en este video. Господи, Боже мой! Un poderoso terremoto de magnitud 8.8 sacudió este miércoles la península de Kamchatka en el extremo oriente de Rusia. El sismo, registrado en aguas del Pacífico, fue tan intenso que generó olas de tsunami de hasta 5 metros, desatando alertas y evacuaciones en varios países costeros. Las primeras imágenes desde Rusia muestran edificios agrietados, postes colapsados y escenas de pánico mientras equipos de rescate trabajan en la zona. Varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se reportaron fallecidos. El impacto no se quedó ahí. Japón, aún marcado por la tragedia de 2011, activó su protocolo de evacuación en ciudades costeras, y Hawái, Alaska e incluso las Islas Galápagos en Ecuador encendieron sus alarmas ante el riesgo de tsunami. En agencias de noticias y redes sociales, decenas de videos muestran el temblor y la fuerza del mar golpeando las costas. Como esta, en las Islas Kuriles, avistaron leones marinos saltando a las aguas turbulentas del mar para escapar de un desprendimiento de rocas. Господи, Боже мой! Expertos advierten que podrían registrarse réplicas significativas en las próximas horas, por lo que se mantiene el estado de alerta en varias regiones del Anillo de Fuego del Pacífico. Mientras tanto, las evacuaciones y restricciones en zonas costeras siguen activas, a la espera de nuevos reportes oficiales. Pues así como vimos en este video, entonces vemos en esta escala histórica de los eventos, de estos terremotos que se han dado a través de la historia, donde habla que el más alto en estos últimos tiempos, en 1960, donde se dio en Chile, en una escala de 9.5, también 9.2 en 1964 en Alaska, también se dio 9.1 en 2011 en Japón, 9.1 2004 en Indonesia, 9.0 en 1952 en Rusia, 8.8 en 1906 en Ecuador, 8.8 en 1960 en Chile, ahora 8.8 en 2025 en Rusia, vemos 8.7 en Alaska en 1965 y 8.6 en 1950 en India, 8.6 2012 en Indonesia. Vemos aquí claramente que está entre los 7 más fuertes terremotos que se ha dado en el mundo registrados en estos tiempos. Así que esto es apenas un aviso, hermano, un aviso de los terremotos que se van a venir en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí. Porque la iglesia estará en los cielos, así lo dice Apocalipsis 5.9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, ¿quién cantaba un cántico nuevo? La iglesia. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí lo vemos descrito, hermano.
ahí no se está refiriendo a seres celestiales, a ángeles, se está refiriendo a la iglesia. Cantaba un cántico nuevo porque se va a abrir los sellos apenas aquí, hermano. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Se va a desatar apenas el primer sello, la iglesia está allá arriba. Así que no hay otra postura, no hay otra posición. 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9 son ejemplos. Apocalipsis 3:10. Hermano, todo está escrito ahí en la palabra. Todo lo que indica que sí existe un rapto, hermano. Se va a dar el rapto porque la iglesia tiene que ser raptada, no al final. Porque son 7 años de celebración en los cielos, de la boda del Cordero, hermano. Dice la palabra de Dios que es necesario que creamos, pero que tenemos fe en lo que creemos. La fe es importante para Dios. Génesis 5:24 habla, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Hebreo 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, fue raptado, fue levantado, sacado aquí de la tierra, hermano. Así definitivamente, la palabra de Dios nos está hablando de que sí existe y nos da ejemplo de rapto desde el principio, con Enoc, Elías, mismo Yeshua, Jesús. Muchos ejemplos de rapto. Y tienden a confundir entonces la gente. Si no estudia la profecía, comienzan a murmurar o a no entender las cosas, pues no se meten en la profecía y a estudiarla. Cómo distinguir las trompetas y las diferencias, porque hay 7 trompetas que se tocan de los juicios, que son tocadas por ángeles, pero hay una trompeta que es, al final, la trompeta, Dios mismo con trompeta de Dios, dice aquí, el arrebatamiento, el rapto, que habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, y nos habla 1 Corintios 15, 51. Ahí vemos lo que se describe, que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, sonará esa trompeta, hermano. ¿Y quién es el que toca esa trompeta? El mismo Cristo Jesús. Jesús es el que toca esa trompeta. Definitivamente, dice así la palabra, y leámoslo, porque el Señor mismo, ¿quién es? Yeshua. Con voz de mando, ¿quién es? Yeshua. Con voz de arcángel, ¿quién es? Jesús. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para estar con el Señor por siempre, para siempre. Así que es importante, hermanos, que creamos que sí existe un rapto. Aquellos que no creen que hay un rapto de la iglesia son los que van a perder, definitivamente. ¿Qué sabemos nosotros? Y nos basamos en lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. No es aceptar una parte y desechar el resto, no. O lo aceptas o no lo aceptas. Tienes que aceptarlo del todo. Eso está escrito ahí, no podemos eliminarlo. La semana 70 está por comenzar. Y al final de esos 7 años, que viene al final de la gran tribulación, descenderemos con Jesús, con los ejércitos y todos los ángeles, hermanos. La iglesia vestida de lino fino ahí, a rescatar a Israel. Y ahí se dará entonces esa guerra, precisamente cuando desciende Jesús y nosotros, la iglesia y los ángeles, los ejércitos. Entonces se cumplirá ahí Zacarías 14, 3 a 5. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Muy pronto está por iniciar esto, es lo que habla Daniel 9:27, hermano, donde se darán este lapso de 7 años, donde se dará la tribulación y la gran tribulación, algo que nunca ha visto en la tierra. La tierra va a ser completamente acabada por todos estos juicios que caerán. La población mundial disminuirá definitivamente, los alimentos escasearán, el agua misma escaseará. Será todo difícil, hermano, porque todo en el mar también, casi que todo va a desaparecer también para alimentación. El mar contaminado, las aguas dulces contaminadas, las enfermedades, la pestilencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que una vez la iglesia sea levantada, los que quedan aquí abajo, ¿quiénes son? La palabra de Dios nos menciona a 2 testigos,
y son dos grandes profetas reconocidos que serán odiados por la humanidad. Y nos habla también de ese grupo de sellados, donde habla Apocalipsis 7:4, que nos dice: y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí para aclarar con toda esa falsa doctrina que hablan que ellos son los 144,000 y todas estas doctrinas falsas que se han levantado en contra de lo que dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 7:4. Definitivamente aquí queda claro que todos son los hijos de Israel. Y dice Isaías 66:19: pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Luz, que disparan arco, Tubal y a Javán, las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Definitivamente la misión de los 144,000 aquí está evidente, hermano, las profecías. Por eso es importante conocer las profecías, porque aquí se está hablando a esa misión que tienen estos 144,000 de llevar el evangelio. Cuando los dos testigos sean eliminados y los 3,5 lleguen y sean llamados al cielo y suban frente a los ojos de toda la humanidad que estará viendo este gran evento, la gente va a tener miedo horrible, hermano. La gente va a tener miedo. La tierra va a temblar, morirán 7,000, dice. Hermano, todo esto está escrito. Todo está escrito, Isaías 66:19. Entonces estamos viendo cómo se levantan y se está surgiendo esto conocido como el antisemitismo, donde habla noticias recientes aquí el centro judío Simón Wiesenthal aseguró que el director de asuntos religiosos nombrado por Petro es un falso rabino antisemita. Entonces estamos viendo toda esta gente que se levanta en contra de ellos mismos. Así conocimos al famoso en la historia a Hitler, quien también era de descendencia por parte de su abuela, eran descendientes judíos, así que él atacó y destruyó a su propio pueblo, hermano. Son historias y cosas que conocemos actualmente. Vemos otra noticia aquí donde el sacerdote fue condenado por difundir discursos antisemitas. Por primera vez dice que un sacerdote fue condenado. Entonces, hermano, estamos viendo todo el antisemitismo, todo ese espíritu que vive la humanidad actualmente en contra de Israel. Por eso es que el lugar más seguro para vivir para un judío o un israelita es Jerusalén, Israel. Isaías 41:8 al 10 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije: mi siervo eres, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas fuertes, hermanos, para el pueblo de Israel, los cuales los israelitas están agarrados ahí, asidos. Dice aquí en Isaías 41 del 11 al 14, hay aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, no temas, Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Y claramente está escrito, hermano. Ahí está todo está escrito. El Señor nunca ha desechado a Israel y no lo ha desechado. Jamás, jamás. Nuestros ojos puestos siempre en el reloj profético, que tenemos que estar viendo todo lo que ocurre en Israel definitivamente. Nosotros adoramos a que le conocemos. Y estamos viendo todo este espíritu de idolatría que se ha levantado en la iglesia, hermano. Porque en la iglesia evangélica, cristianas, la idolatría está a otro nivel, hermano. Tanto idólatras, hombres idolatrando a predicadores, a falsos apóstoles, a falsos profetas, denominándolos como intocables, que nadie los puede tocar y nadie puede hablar de ellos. Definitivamente, la iglesia se ha vuelto tan idólatra, estamos viviendo en una iglesia tan idólatra. La idolatría está hasta sus huesos, hermano. A todos los idolatran, a los cantantes, idolatran
a estos líderes que son cómicos, son bufones, se ponen en los púlpitos a entretener y hablan puro control de las emociones, juegan con las emociones del pueblo, pero ellos todos tendrán su condena, ya tienen su condena lista, hermano, su sentencia. La idolatría, tanta idolatría metida en la iglesia, hermano, demasiada idolatría, hermano, y eso Dios lo desecha. Y yo creo que es un espíritu bien fuerte, demoníaco, que está metido en la iglesia, hermano, la idolatría. La gente, el hombre idolatrando a hombres. Por favor, dice la palabra de Dios en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. De ellos tenemos nuestra salvación, de donde viene Jesús. Y dice, el Señor mismo lo dijo, así le dice la palabra de Dios en Juan 14:6, que todos conocemos este versículo, de estas palabras. Dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación viene de un judío, de Yeshua, de Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, existen caminos. No, Él dijo, yo soy el camino. Hay una sola opción. Y hay una sola comunicante entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Ese lazo es Jesucristo. No existe otra forma. No existe ni un ángel, no existe ni una virgen, no existe nada de esa cosa. Es Jesús. El único intercomunicador entre Dios y el hombre. Así lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Eso está citado en la palabra de Dios. Búscalo. En Hebreos 12:15 nos habla. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, así es con lo que estamos viviendo, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura, ese antisemitismo que se está metiendo en la iglesia también. Hay muchos predicadores que son antisemitas. Una raíz de amargura está metida ahí. Aquí claramente la palabra de Dios nos lo habla en Hebreos 12:15. Nos habla aquí de esta raíz de amargura que es el antisemitismo que existe en el mundo, que se está apoderando de muchos religiosos, de muchos que dicen ser cristianos. Está metido ahí esa raíz. ¿Desconocen acaso y echan por fuera lo que dice la palabra de Dios desde el comienzo, donde dice Génesis 12:3, que bendeciría a los que te bendijeren? Refiriéndose aquí a Israel, al pueblo de Dios. Y a los que te maldicen, maldeciré, dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nunca dejemos de orar por Israel, hermano, por Jerusalén. La palabra de Dios nos lo advierte y nos dice que tenemos que orar por Jerusalén todo tiempo. Salmo 122:6. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Es importante que sepamos, como dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. Porque muchos tienen por tardanza que Cristo viene. La gente dice que, no, pero así lo dice 2 Pedro 3:9, hermano, ahí lo dice. Él es paciente para con nosotros. Y que esperando que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, arrepintiéndose todos los días de los pecados que cometemos por conocimiento y por desconocimiento, hermano. Tenemos que pedirle siempre perdón a Dios, hermano. Límpianos, Señor, con tu sangre. Límpianos, Señor, todos los días. Purifícanos, Señor. Esa sea nuestra oración, y por nuestros familiares, hermano, que no conocen de tu palabra. Oremos por ellos siempre. Pidamos, Señor, y elevemos al Señor una oración por todas nuestras familias, porque el tiempo que estamos viviendo, ¿cuáles son los tiempos finales de la iglesia aquí? ¿Cuáles son estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cuáles son estos tiempos que estamos viviendo? Los tiempos finales que la palabra de Dios nos advirtió desde Génesis, hermano, que iba a ocurrir. Y como hemos explicado en conferencias anteriores, todo el proceso que Dios lleva a través de la historia, que es repetitivo, todo esto de lo que son los días, como el Aleph y la Aleph, la Elef, donde cambia de 1000 un día a 1000 días, 1000 años. Hermano,
la palabra de Dios es clara y nos lo especifica. Así que, hermano, recuerda esta clase de la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph, que tiene un valor numérico de 1, y la Elef, que solamente componiéndome un apóstrofe ahí se transforma en 1000. Y así como vemos qué tiempo estamos viviendo. Qué tiempos, hermano, tiempos muy peligrosos. La iglesia sigue dormida, no despierta, no quiere saber de la profecía, no escudriña la palabra de Dios. Están buscando fábulas, están creyendo en doctrina de demonios, están creyendo en mitos y leyendas. Es triste cómo encontramos a las iglesias actualmente, hermano, porque estamos viviendo una iglesia que totalmente vive en idolatría. Idolatran a los hombres, no adoran a Dios como debe ser. Dicen adorar a Dios de boca, pero de corazón no. El Señor, a todos aquellos, lo conoce el Señor. Dios conoce el corazón y pesa los corazones. Muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero en realidad no lo son. No le buscan todos los días. Esto es necesario, hermano, que lo haga constantemente. Escudriñar la palabra de Dios. Si no lo haces, te enfrías, te desvías, tu mirada se desvía a otro lado, comienzas a buscar cosas fantásticas, de fábulas, como dice y nos advierte la palabra de Dios, porque estamos viviendo en los tiempos que la apostasía estaba metida en las iglesias. En la mayoría de la iglesia, un remanente, un grupo pequeño, persiste en la senda estrecha y persiste poniendo sus ojos hacia quién, ahí la mirada en Jesús, quien es nuestro Redentor, ahí, aquel que es la puerta, aquel que es pan de vida y aquel cual tiene el agua, esa que bebe de esa fuente no tendrá sed. Ese es el camino. El Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante que no perdamos de vista los eventos que están ocurriendo, porque todo ello nos está advirtiendo de que qué tan rápido le tenemos que meter el pie en el acelerador y luchar en la santidad, como habla Hebreos 12:14. Sin santidad nadie le verá. Es importante vivir apartado para Dios. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Así que comparte el link de esta enseñanza. No te lo quedes. Permite que otra persona que tal vez te enfría despierten ya escuchando las profecías y vean los eventos que están ocurriendo y los lleven a la luz de la Biblia. Así que, hermano, nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo ha venido,